Apreciados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos reunidos, hoy es día miércoles, para el estudio de la Palabra de Dios. Este culto de los días miércoles, como ya lo he dicho en otras ocasiones, tiene varios propósitos. Primero es escuchar la Palabra de Dios. Necesitamos escuchar de Dios. Bienaventuradas son las personas que escuchan de Dios y pueden, claro, temer el nombre del Señor. Me gusta de una manera muy especial el verso bíblico de Habacuc 3:2 que nosotros recitamos todos los domingos en la iglesia, y empieza así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y entonces, todas las veces que escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón necesita responder adecuadamente, con temor y con tremor, porque es la palabra de Dios. Nada es tan importante como la palabra de nuestro Dios. Y entonces, este libro es nuestra regla de fe y de práctica. Si queremos acrecentar nuestra fe en Jesús, si queremos creer adecuadamente y teológicamente correcto, necesitamos poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Bienaventuradas son las personas que escuchan y actúan sobre la palabra de Dios. Bueno, yo deseo estudiar con ustedes durante algunos miércoles la carta de Pablo escrita a los Efesios. Es un relato extraordinario, teológicamente correcto, lo que Pablo desea enseñar y nos ayudar a entender primero lo que es la iglesia. Yo creo que en los días de hoy, una cosa que está faltando en la esencia de nuestra relación con la vida cristiana es conocer exactamente lo que es la iglesia. Hay mucha gente que viene al templo, pero no entienden lo que es la iglesia. Jesucristo tuvo el cuidado de decir a nosotros que Él edifica su iglesia. Entonces la iglesia es edificada para nuestra bendición, para nuestra instrucción. Y si la iglesia tiene pastores y líderes que son llamados por el Señor, estos líderes, como vamos a aprender en el decorrer de esta carta, ellos ayudan con su enseñanza, no solamente por palabras, pero también por contenido de vida personal. Ellos enseñan y perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, es de una manera
yo diría, muy importante esta carta para nuestra edificación. Entonces Pablo, empezando, él nos habla lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, observan que Pablo se identifica primero como sendo él, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué esta expresión y esta presentación, esta identificación tan profunda? Es porque Pablo no fue parte de los 12 discípulos que andaran con Jesús, estuvieron con Jesús durante los 3 años del ministerio del Señor Jesús. Pablo se llama apóstol porque él mismo dijo que Cristo le apareció con un abortivo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en la carretera de Damasco. Si ustedes se acuerdan de esto, Pablo era un perseguidor de la iglesia y estaba en camino de Damasco con el propósito de traer presos judíos que confesaban a Cristo en esta ciudad. Y por esto llevó cartas de los grandes en Jerusalén que estaban contra el avance del evangelio, pero Cristo interrumpe su caminata a la ciudad de Damasco, y en esta condición Pablo vio a Jesús. Por esto Jesús se presentó específicamente a Pablo. Y entonces él está diciendo que por la voluntad de Dios, él es apóstol. Y solamente para dar una información, para que estemos en la misma página, ¿se acuerdan ustedes que Judas, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, así fue en su camino de perdición? Pero observen bien que ahora los discípulos quedaron solamente con 11 discípulos. Los apóstoles trataron de reemplazar a Judas, pero yo creo personalmente que la persona que realmente Cristo tenía en mente para reemplazar a Judas es la persona de Pablo. Y Pablo entonces podemos creer y llamarlo de el apóstol número 12. ¿Ok? Y ustedes pueden leer en la Biblia como Pablo de aquí en adelante, después de su conversión, es llamado el apóstol a los gentiles. Bueno, entonces Pablo está diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí Pablo entonces saluda a los cristianos. Ahora, una cosa importante, y los estudiantes de la Biblia están de acuerdo que esta carta no fue escrita
solamente a la iglesia que estaba en Éfeso, pero también a todas las iglesias de la región, porque esta carta no tiene la intención de tratar específicamente de alguna situación en la iglesia de Éfeso, pero trata de ayudar a los cristianos a entender lo que es la iglesia y después ayudarles a entender de su lugar en Cristo Jesús, para vivir una vida que realmente agrada al Señor. Y ahora Pablo saluda a los hermanos diciendo, o a los santos. Así, debo explicar también que la palabra a los santos y fieles, la palabra santos, los cristianos son llamados de santos. La palabra santo significa apartado del mundo para una vida dedicada a Dios. Por ejemplo, Dios es santo porque es apartado de todo lo demás que no santifica. Es apartado del mundo, es apartado del pecado, es apartado de todo esto. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, ahora somos llamados santos, hemos sido santificados en Cristo Jesús, somos santos. Santos entonces significa que estamos apartados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, para entender bien esta palabra, hay cosas también que pueden ser santificadas y que son santos al Señor. Por ejemplo, un instrumento puede ser santo al Señor porque fue separado exactamente para entonar las canciones que glorifican a nuestro Dios. La iglesia, el templo, está santificado porque está separado exclusivamente para culto, para adoración al Señor. Entonces, trato de enseñar estas cosas porque nosotros, en el día que recibimos a Cristo, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E somos santificados ou somos separados para honra e para glória de nuestro Deus. Então, santificados, agora Deus nos acepta, porque estamos começando um processo que seremos semelhantes a nuestro Deus. Nuestro Dios es santo, no hay en él ninguna sombra de variación, no hay tinieblas, no hay maldad, no hay sombra de variación. Entonces nosotros estamos caminando para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Entonces Pablo en el verso 2 del capítulo 1 de Efesios, está diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observen bien, ahora que somos partes de Dios, podemos saludar unos a los otros con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra paz es la misma en hebreo que es shalom. Shalom es
una paz tridimensional. Es paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con el prójimo a nuestro alrededor. Entonces, el cristiano está en paz. Eso significa armonía en todas estas áreas de su relación. Relación con Dios, relación consigo mismo y relación con las personas a su alrededor. Bueno, esta carta de Pablo a los Efesios fue escrita de la ciudad de Roma. Pablo está en la prisión. Pablo estuvo en una prisión domiciliar. Eso significa que él estaba preso en una casa en donde vivía. Es como hoy en día conocemos bastante esta palabra de prisión domiciliar. Entonces la persona no puede salir y ni estar lejos de la casa en donde vive. Ahí está en prisión, ordenada por la ciudad o por aquellos que hacen las leyes. Entonces Pablo, en esta distancia de Roma, escribe a los cristianos de Éfeso y también de estas regiones ahí. Pablo es muy respetado en todas estas áreas. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha llegado en estas áreas, y aprovecho para decirles que Éfeso está en Turquía. ¿Se acuerdan ustedes que Éfeso es la primera, ahí está la primera iglesia de las 7 iglesias a quien el Señor Jesucristo dirige a Juan cuando le da la visión de las iglesias y del libro de Apocalipsis en la isla de Patmos? Entonces, estas iglesias, hermanos, han sido fundadas por el apóstol Pablo. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, y después sigue la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de la Odisea. Entonces, todas estas áreas ahí, esta gente ha empezado su vida cristiana a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, yo creo que siempre que uno, como pastor o que sea, empieza una iglesia, esta iglesia tiene un cariño muy grande por esta persona que les ha empezado en la fe en Jesucristo. Y Pablo ha hecho exactamente esto. Por eso esta gente tiene un amor extraordinario por Pablo, porque Pablo ha compartido con ellos la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo que quiero hacer con esta carta y con ustedes es estudiar a través de ella la importancia de la iglesia y el lugar específico de cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hoy es solamente esta pequeña introducción de esta carta de Pablo a los Efesios, y invito a ustedes a acompañar a nosotros durante estos miércoles que siguen
porque queremos estar aprofundados e solidificados nesta palavra de nosso Deus. Les invito neste momento para orar. Vamos orar. Padre nuestro, te pido, Senhor, contextualizar o estudio de esta carta en la persona de cada miembro de tu iglesia aqui em Orlando. Permite, Senhor, que podamos ser uma igreja fuerte. Te pido, Senhor, uma bendição para cada miembro e te pido, Senhor, que sejamos não solamente os que escuchan tu palavra, pero que sejamos hacedores de tu palavra. Vamos, hermanos, actuar sobre esto para a honra e para a glória de Deus. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amém e amém. E agora, hermanos, sigam ustedes com su estudio bíblico, si querem seguir con la carta de Pablo a los Efesios, pueden hacerlo. Y también después oren por los hermanos, especialmente por los enfermos, oren por Enrique Rondón, oren por Esther Rocha, ora por hermana Tonita, ora por todos estos hermanos que están necesitando de la presencia de Dios de una manera especial en la vida de ellos. Entonces, que Dios les bendiga. A Dios sea la gloria. Amén.